supongamos que esta persona da algo muy bello a este, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar a este? Por más que sea muy bello lo que le está dando, este va a sentir un sentido de displacer. ¿Por qué? Porque lo percibe como una presión, hasta que también él haya podido dar o pagado algo equivalente, ¿no? Esto es lo que marca esto que se ve tan común en las constelaciones, que se llama compensación. Si esta me dio y yo no le pude dar nada, me voy a sentir en desequilibrio, ¿sí? Como que necesito compensar lo que esta me dio, si no me siento mal, me siento como culpable, siento culpa. Entonces, esa culpa, dice Hellinger, se vive como una obligación de dar. Así decimos, por ejemplo, me siento en deuda con él o ella, ¿no? O sea, si alguien me da algo gratuitamente, ¿sí? Me regala algo muy, muy bello, un regalo muy grande, si yo no le retribuyo, ¿no? Le doy algo a cambio, voy a sentir culpa. Por eso, Hellinger lo explica esto siempre en el caso del terapeuta y el cliente, ¿no? Tomar terapia gratuita no sirve para nada. O sea, la constelación esa que se hace gratuitamente, o sea, sin pagar un precio, ¿no? Dar algo a cambio, no sirve. Aunque a ustedes les parezca y puedan tener otras opiniones, ¿no? Pero es que lo pueden llegar a comprobar, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro se va a quedar con culpa. Porque yo le hice, por ejemplo, vamos a suponer, ella lo constela por hablar de una constelación, ¿no? Gratuitamente. Entonces después se va a quedar en deuda porque va a decir, ay, lo que me dio. Y yo ahora me siento bien. Entonces, por culpa, se va a frustrar esa constelación, no va a tener frutos. ¿Por qué? Porque no hubo una paga. Y en cuanto a cualquier transacción, cualquier relación entre dos o más personas, si uno solo es el que da y el otro no da nada, el que no da nada siente culpa. Se siente en esa obligación de tener que devolver, ¿no? De tener que dar algo. Entonces, va a decir me siento en deuda con ella. Ahora bien, cuando bajo la presión de esta culpa doy o pago algo equivalente, yo me siento libre de esa presión de la obligación. Esta sensación de no tener ninguna obligación se vive como una levedad y una libertad. Asimismo, cuando me niego a tomar para no estar obligado, ¿no? Vamos a suponer que esta le quiere dar y no quiere aceptar, no quiere tomar lo que ella le da, para no sentirme obligado, también vivo esto como una levedad y una libertad, como una inocencia se vive. Entonces, es como, dice Hellinger, que esta inocencia es cultivada por los que intentan huir de nuestra sociedad, pero también por aquellos que se dedican a ayudar, que dan sin tomar. O sea, dar sin tomar nunca genera un sentimiento de inocencia, pero también es como un escapar. Y esa libertad, que yo creo que tengo falsa, lo único que hace es convertirme en solitario y empobrecerme. ¿Qué sucede si esto fuera una pareja, ¿no? Imagina que esta es una relación de pareja. Entonces la mujer le da algo al hombre, mostrándole así su amor. El hombre se siente presionado hasta que también él le dé algo a ella. Dado que él también la quiere a ella, le da un poco más de lo que ella le dio. Ahora ella se siente presionada y dado que también ella lo quiere, le da aún un poco más. De esta manera el intercambio bueno se incrementa y aumenta la felicidad y se refuerza el vínculo. Sin embargo, cuando el hombre tan solo le devuelve lo mismo, ¿no? Supongamos, esta le da y el otro le da la misma cantidad, la misma medida de lo que le dieron, la presión de la compensación y el intercambio termina, cesa, dice él. Y Dagmar pregunta, ¿y si devuelve menos?
Cuando uno de los cónyuges devuelve menos de lo que toma, pone en peligro a la relación. Te daré una imagen. La alternancia entre dar y tomar y su incremento son comparables al caminar de una persona. Para poder seguir avanzando, constantemente tiene que ir perdiendo y recuperando el equilibrio. Si pierde el equilibrio, sin compensarlo enseguida, se cae al suelo, ¿no? O sea, cuando yo voy caminando, voy un paso, el otro, ¿no? Si diera 2 pasos a la vez, pum, me caería, ¿no? Ahora bien, si solo aguantamos el equilibrio, por ejemplo, en una relación de pareja, dando no más de lo que tomamos, y por lo tanto evitando intensificar nuestro dar, nos quedamos como parados, congelados. Cuando en una relación de pareja uno da menos de lo que toma, también el otro le va a dar menos. Así el intercambio entre ellos decrece y en vez de avanzar, retroceden, disminuyendo también su felicidad y el vínculo existente. Brigitte pregunta, ¿qué ocurre si alguien me causa realmente daño? También en este caso debo buscar la compensación. Entonces vamos a imaginar ahora otra relación, ¿no? Vamos a cambiar de muñequito. Supónganse que en esta relación de pareja, alguien le causó daño al otro, ¿no? Si alguien comete una injusticia conmigo, siento la necesidad de vengarme. Ahora bien, si no le devuelvo la injusticia y prefiero perdonarlo, no exigirle algo que le haga un daño equivalente, no estoy tomando en serio a aquella persona. Entonces esa persona se va a acabar separando de mí. Si me vengo de manera adecuada o exijo una compensación, voy a seguir en relación con esa persona. Algunos, en cambio, actúan igual en lo negativo que en lo positivo y le hacen al otro un poco más de daño. En consecuencia, el otro se siente en derecho de devolverle el daño. Y así se incrementa el intercambio negativo, ¿no? Y así se incrementa el sufrimiento y la desdicha. ¿Qué puede hacer una pareja para poner fin al intercambio negativo y reanudar el positivo? Así como en el dar positivo, se le da algo más al otro, en el dar negativo se hace al revés. Hay que devolverle algo menos. O sea, si este me hizo un daño grande, yo le hago un daño más pequeño, ¿no? Un poquito menos de daño. Así termina ese intercambio negativo y la relación puede volver a comenzar. Si yo recibo algo, ¿no? Del destino, tengo un buen destino, ¿no? No me tengo que sentir como que es un mérito, porque yo soy bueno, entonces Dios me miró a mí. Lo tengo que tomar como un regalo, ¿no? Entonces tengo que dar gracias. ¿Qué significa? Tomar sin soberbia, compensar sin pagar. Este agradecimiento es distinto a solamente decir gracias. Cuando yo le doy algo a otra persona y ésta únicamente dice gracias, es demasiado poco. En cambio, si su cara se ilumina y me dice, ¡qué regalo más bonito!, ya he dado las gracias. De esta manera me valora a mí y a lo que doy. Decir gracias, en cambio, frecuentemente no es más que un sustituto de este agradecimiento. Algunos proceden así con Dios y con el destino. Dicen gracias en vez de tomar con amor. Por eso esto que explica Hellinger tanto del tomar, nosotros no lo podemos, todavía yo creo que no lo captamos, porque es algo muy profundo. Sin embargo, quien toma del destino un regalo inmerecido, se siente presionado y tiene que hacer algo. Pero en vez de limitarse, pasa a otros algo de lo que recibió. Y de esta manera se siente aliviado, porque los demás reciben algo bueno. Pero así como debo tomar lo bueno cuando me toca sin que medie ningún mérito personal, también debo aceptar que me toque una desgracia sin haberla causado.
Es decir, debo someterme al destino, tanto para lo bueno como para lo malo. Así yo estoy en sintonía con el destino. O sea, eso es asentir, decir sí a todo tal como es. Que eso es el propósito último de las constelaciones. Cuando nosotros decimos sí a todo tal como es, como fue, ¿no? Eso es lo que me permite avanzar en la vida. Eso es humildad, se llama. Decir sí. El que no puede decir sí, dice no y es arrogante. Entonces Dagmar dice, lo que viví en la constelación de mi familia me pareció muy acertado. Realmente no había valorado a mi madre. Primero sentí una breve tristeza y después una gran claridad. A continuación hubo un efecto dominó, que mi madre se diera la vuelta para inclinarse ante su madre, y ésta dijera también, no me lo merezco, no soy digna. Ahora ya no me importa quién engañó a quién, si mi abuelo o mi abuela, o al revés. Puedo distanciarme. En la familia en sí, inmediatamente cambió mi relación con los hombres, por ejemplo con mi hermano. Estoy curiosa por ver qué pasará. Interiormente me pasé al lado paterno para distribuir nuevamente mis simpatías. A raíz del impulso recibido aquí, aún tengo otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando algo no ha sido valorado o reconocido? Mi abuela paterna, por ejemplo, perdió a su hija pequeña a la edad de 6 meses y da la impresión de que ni los 2 hijos que tuvo posteriormente ni su marido fueron realmente tomados o valorados por ella. ¿Aún queda algo por hacer para mí? Y Hellinger dice no. Tienes que ver que la abuela permaneció atada en su dolor por la hija pequeña, de manera que ya no estaba libre para los demás. Y te voy a decir algo más. El orden en la familia implica, al cabo de un tiempo, ¿no?, que todo lo pasado pueda considerarse realmente pasado. Esto es muy importante. Lo que ocurrió en la generación de tu abuela, por ejemplo, debe considerarse pasado ahora. Eso también se aplica, en el caso de Frank, a los síntomas, ¿no?, pasados. Todo obedece a la ley de lo efímero. Y nosotros lo reconocemos y valoramos cuando en su momento también admitimos que las cosas son efímeras y pertenecen al pasado. O sea, podemos dejar atrás el pasado. Si se vuelve al pasado, únicamente hay que hacerlo para arreglar lo que aún nos pueda atar o para sacar fuerzas para el futuro. Por lo tanto, tampoco hay que ir demasiado lejos en ese retorno, a no ser que haya algo muy grave, ¿no?, que esté influyendo en el presente, ¿no? Volver hasta la 5ª generación, por ejemplo, es ir demasiado lejos. Lo máximo será la 4ª. En las familias orgullosas de sus extensos árboles genealógicos, ¿no?, como los miembros de la aristocracia, las desgracias siguen ejerciendo su influencia nociva durante mucho tiempo. Y Hellinger dice, encontramos la paz cuando también la concedemos, por ejemplo, a los muertos. Así están en paz. Hablando de los que murieron jóvenes, hay unos bellos versos de Rilke que dicen, los ausentados prematuramente, suavemente se desacostumbraron de lo terrenal. Necesitan un cierto tiempo para desacostumbrarse de la vida. Después se encuentran en otra esfera y allí hay que dejarlos. En el poema Orfeo, Eurídice, Hermes, de Rilke, Orfeo pretende recuperar a Eurídice, pero ella duda, ya que está sumida en sí misma, y su estar muerta la colmaba como una plenitud. Algo más, Dagmar, tienes la mirada muy clara. Me siento bien, pero una y otra cosa que no me gusta tanto mencionar. Ay, si no te gusta mencionar, no lo digas, dice Hellinger. Primero tienes que saber claramente si para ti es correcto. Cuando la persona duda, entonces no es lo idóneo. Para mí está bien, me di cuenta de,
No, no, no. Según mi percepción no es lo idóneo. Es importante que el terapeuta esté al servicio de los secretos y los respete. Lo que se revela a la fuerza, sin que brille por sí solo, pierde su luz enseguida. Lo que es grande nos toca, pero es imposible asirlo. Sigue siendo un misterio. Quien pretende analizar para saber exactamente, del fuego no tendrá más que cenizas. Vieron que hay personas, ¿no?, que les gusta analizar y analizar todo.